Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis, nos deis like, por favor, y difundáis, si lo creéis oportuno y os gusta, y si somos merecedores de ello, este programa de hoy, que tendremos la oportunidad de abordar una introducción con elementos actuales por ese anuncio de Notre Dame, de la reinauguración de Notre Dame, sobre la geopolítica de las imágenes y los símbolos. Así que, mis criaturas analíticas, vamos a comenzar ahora. Bien, como habéis visto, como estáis viendo, se está reinaugurando o inaugurando la restauración de la Catedral de Notre Dame en París. Y creo que es un momento propicio para abordar la geopolítica y las imágenes. En el mundo de hoy, obviamente, la imagen llega poderosamente a través de la televisión y de las redes, cada vez más en las redes y de Internet que ya en la televisión, que está siendo muy superada por las redes, como estamos viendo en ámbitos políticos en los últimos años. Y esa imagen poderosa, que a su vez podemos abordar también lo que tanto el símbolo de la imagen como el mismo monumento que se ha reconstruido y se reinicia. Y al mismo tiempo compararlo a lo que no se ha reconstruido. Por ejemplo, esas misteriosas Guidestone, piedras guía de Georgia, que parece una anécdota, pero que bueno, por aquellos que parece que la edificaron, no creo que sea tan anecdótico. Volviendo a lo que es en los símbolos de geopolítica, quiero hacer unos primeros ejemplos que yo alguna vez he comentado someramente. Por ejemplo, en la simbología, en los escudos de las banderas nacionales, de los estandartes. Contaba cómo, por ejemplo, se utilizan las águilas en las dialécticas propiamente de imperio, de proyección imperial, proyección de hegemonía geopolítica, hegemonía regional, hegemonías imperiales sobre un grupo de naciones o sobre el planeta entero cuando se ha podido. En ese aspecto yo comentaba, por ejemplo, que la famosa águila de San Juan de Isabel la Católica meritaba una hermenéutica más allá simplemente de conformarnos con la versión oficial. La de no, es que era una persona muy religiosa y que le encantaba San Juan. Hombre, bien, en un país como España, en la que precisamente San Juan no es... Bueno, sí, en algunas zonas mediterráneas, de acuerdo, por el día de San Juan, pero vamos, son otros santos los que son bastante más subrayados, desde, por supuesto, Santiago, en fin, otros, San José y otros muchos propios, obviamente también, pues, San Vicente Ferrer, San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera, más antiguos, San Vicente Mártir, etcétera. Pues, ¿por qué del águila de San Juan? ¿Por qué? Y yo explicaba, y lo mantengo, en el momento de Isabel la Católica estar luchando, cuando ya se logra la unificación peninsular en 1479, bueno, unificación de lo que son las coronas, porque Fernando era también titular de Castilla y al vez titular de Aragón. Por tanto, la unión dinástica que supone la unión de un único sujeto político, las Españas, como muy bien el epitafio del príncipe de Asturias, Juan, se pone en su epitafio, mandado hacer por la reina Isabel la Católica, tenía una proyección internacional, una que llamaríamos ahora una proyección exterior, que obviamente quería dejar claro, y más después de la
conquista y expulsión de los musulmanes, que serían declarados, que se declararía en toda Europa como una, de hecho, como mismo Enrique VII en Londres diría, Spain is back, España ha vuelto, el reino de los godos se ha reconstruido, el Islam ha sido expulsado de la cristiandad, del mundo cristiano. Es decir, eso, que fue una gran noticia, y que hubiera sido el hecho nacional constitutivo si no llega a ser por el descubrimiento que luego se vería que era América, de que un nuevo continente enorme, aunque en ese momento no, pues la proyección que tenía Isabel la Católica obviamente era de reivindicar el poder fuerte, un poder imperial para las Españas, para la Castilla de líder de España y del nuevo sujeto político que era la corona unificada hispánica o de las Españas. ¿Cómo hacerlo? Pues tal vez dar un mensaje a los que iban a ser obviamente sus aliados, de ahí el casamiento con el archiduque de Austria, que era a priori uno de los principales herederos, luego tenía que ser elegido evidentemente, que casi no lo hace por ser candidato al rey de Francia, pero sería elegido después su nieto, ¿verdad? Pero que en ese momento era una importante baza política del imperio, del Sacro Imperio Romano. Entonces había que demostrarle al Sacro Imperio Romano que nosotros teníamos, es decir, España tenía su propia autonomía, su propia origen de su soberanía, que no era el Sacro Imperio, cosa que sí que el resto de toda la Europa cristiana, es decir, de toda la Europa occidental, de todo el mundo cristiano relacionado con Roma, que reconocía a Roma, sí que tenía todos prácticamente las naciones, incluso la autarquía anglosajona procedía o estaba bendecida por el Sacro Imperio y por el Papa a través del Sacro Imperio. España es la única que declara, reivindica y deja claro que su imperium no procede de que se lo reconozca al Sacro Imperio. Procede por sí mismo heredado del Imperium Godo, que había sido reconocido por la misma Roma original. Entonces, ese símbolo del águila sin duda tenía un doble sentido y eso sí, es verdad, es una hipótesis, pero que mantengo categóricamente. Y he dicho este ejemplo del águila, igual que otros países, obviamente, aunque hay una relación con alguna mitología azteca, los mexicanos cogieron en su independencia el escudo del águila porque evidentemente para contrarrestar el águila que también tomaron Estados Unidos y sobre todo para declarar que su gigantesco país, que iba desde América Central entera hasta el norte de Norteamérica, casi Alaska, pues era un imperio en sí mismo. El virreinato de Nueva España era un imperio en sí mismo. Y son símbolos que quieren, a través de imágenes, mostrar unas claras intenciones obviamente geopolíticas, no necesariamente internas, ¿no? Porque para eso ya habían otros elementos del escudo, para la política interna, por ejemplo en España, ¿no? Es decir, las cadenas, el castillo, el león, la granada, las barras de Aragón, etcétera, etcétera. Pero el águila no era dirigida a los de dentro. Obviamente el águila supuesta de San Juan, en el caso de los Reyes Católicos, era dirigida hacia afuera. Sí, es decir, como no digamos el águila bicéfala, podríamos con esta simbología de escudos estarnos mucho tiempo. Pero volviendo a lo que es la actualidad, regresando, vemos cómo la catedral de Notre Dame, que no olvidemos que todavía no está nada claro si fue un accidente casual. Lo cierto es que 2019 arde un símbolo de la civilización, aunque precisamente en Francia cada vez está más secularizada, o sea, exenta de religión y muchas otras cosas que sabemos, ¿verdad?, de los cambios estructurales casi y demográficos que están habiendo y de costumbres, y eso que se llama multiculturalidad, ¿verdad? Pues realmente seguía siendo y sigue siendo un símbolo gigantesco, obviamente la Catedral de Notre Dame para toda Europa.
Su incendio fue una auténtica tragedia, pero su reconstrucción fue casi una política de Estado por parte de Francia y además con interés claramente de expresar hacia el exterior una imagen. Yo tuve la fortuna el privilegio de estudiar después de Derecho y durante Geografía, Historia, etcétera, precisamente en la Universidad de Murcia un módulo que era un módulo de libre opción, obviamente, maravilloso, que era análisis y estudio de arte cinematográfico y ciencias audiovisuales. Que bueno, es una de las pocas cosas que me preocupe por sacar un sobresaliente, que respete al profesor y me gustó, valía la pena sacarlo en sí. Normalmente no lo hago, no lo hacía. Y desde luego, con esos conocimientos de estudio de las imágenes, de lo que es la proyección audiovisual, os puedo decir que, por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame, cuando se hizo, las catedrales eran auténticos programas ideológicos. O sea, aparte, obviamente, un gran monumento a la casa de Dios, a la oración, a los sacramentos, etcétera, y de fuerza de la religión y de fuerza de esa sociedad, incluso del elemento de atracción para el comercio, incluso, además de los temas religiosos. Era además todo un programa, porque evidentemente que casi hacía un efecto como la televisión del siglo XX, ¿verdad? O los diarios y los periódicos, en las que a través de todo el programa escultural de la misma catedral y todas sus formas y pinturas, se hacía un recorrido, tanto externo como interno, y entonces trataba de unos temas determinados y los predicadores le iban explicando al pueblo, y era todo un auténtico programa ideológico. En el caso de Notre Dame, el caso es que la catedral era un auténtico símbolo. Empieza a construirse en torno a 1163 o 162 en el siglo XII, de tratar, de en medio del fortísimo feudalismo, reforzar la dinastía Capeto y sobre todo el poder, ¿no? El poder real. De hecho, gran parte escultórica que fueron destruidos durante la Revolución Francesa, si no recuerdo mal, eran todos los reyes bíblicos en la parte frontal de la iglesia. Estaban gran parte de reyes bíblicos, todos fueron destruidos en su momento, y era una auténtica simbología, aparte de Notre Dame, Nuestra Señora como Madre de Dios y Madre también de la realeza, en fin, había toda una alegoría en la que se reforzaba el poder real, ¿cierto? Lógicamente, en la edad contemporánea, en tiempos de Napoleón, no se reconstruyeron esas figuras bíblicas de los reyes, pero sí se reconstruyó esa fuerza de unificación que mostrara la unificación del poderío imperial francés, ¿sí? Hasta nuestros días. Entonces, en esta reinauguración vemos como Macron, vemos quién está y quién no está. Macron ha ido el presidente electo Trump, ha ido incluso Elon Musk, no ha ido el Papa Francisco, no ha querido ir ni siquiera el ministro de Cultura español, nadie fueron invitados, ni el gobierno, nadie del gobierno, no digamos Sánchez, sino nadie ha querido ir. Y Macron, de una vez, al menos para variar, ha dicho cosas importantes sobre el reconocer los pilares, la verdad, lo que es la importancia de la civilización, de las raíces de la civilización, y que Notre Dame era símbolo de reconstrucción no solamente de la nación francesa, sino de la civilización occidental y cristiana. Cuidado, porque es un aviso a navegantes. Macron está bastante cercado
por sus fracasos políticos y porque Francia cada vez está más, su población más presionada, va haciendo más presión a través del legislativo y después, una vez que su gobierno ha caído, porque lo que quieren es muy claro y no quieren acabar de aceptarlo, pero lo que quieren es algo muy claro y no es precisamente la hegemonía cultural socialdemócrata, sino lo que quieren es una defensa real de lo que es su población, del control de inmigración que está a punto de destruir o hacer saltar a la nación francesa, y en medio de esa situación esto puede ser un punto de inflexión. Trump estaba presente, bueno, sí, Zelensky también, pero en este momento Zelensky se apuntaría a participar hasta en el gran hermano de todos los países, ¿no?, occidentales. Está tratando de ver cómo sobrevivir y cómo le llevan a la paz lo menos dramáticamente posible. Y realmente vemos un elemento, tanto en la imagen, tanto en lo que es el símbolo, el monumento en sí de la catedral y su esfuerzo gigantesco de reconstrucción, como en la imagen que proyecta. Eso también, voy a dar un ejemplo que parece, no, pero no sé, lo que el Concordia fue de destruir el Concordia, ese yate que se estrelló absurdamente casi en un accidente geográfico muy curioso, ¿no? Era como una especie de túnel que quiso pasar el barco, una cosa tremenda en el mar, en un acantilado. Costó más de 300 o 400 millones de euros solo el desguazarlo y sacarlo de ahí. Y en un momento en la que hace ya más de una década, si no recuerdo mal, Italia estaba en un momento de crisis muy fuerte, pero era necesario que esa imagen no se pudiese reflejar. Era necesario, y no solamente por un tema interno, sino externo, geopolítico, ¿no? Italia no podía tolerar que la imagen de un crucero gigantesco pudriéndose fuese la imagen de Italia. Entonces las imágenes a veces son poderosísimas y gastaron en un momento en la que no había para muchas pensiones de gente necesitada o temas importantes de desempleados, se gastaron cientos y cientos de millones de euros, pero eso tenía que desaparecer, porque esa imagen era letal para el funcionamiento incluso de inversiones y de todo, de lo que era la nación italiana. Pongo esto como ejemplo también para que veamos la fuerza de la imagen por sí misma, además de lo que es a partir de símbolos obviamente claros que se pueden recuperar, como la catedral. Y he mencionado las piedras de Georgia porque creo que estamos en un punto precisamente que nos indica muy claramente en estas imágenes y símbolos el cambio que estoy hablando, la caída, mejor, la quiebra de un paradigma, sustituido no ya por un nuevo paradigma, sino por el paradigma del sentido común, el paradigma de las leyes naturales, como de la geopolítica, como de las mismas leyes físicas. Es decir, el realismo, ¿sí? Es decir, quebrando toda esa fantasía que se llama woke, socialdemócrata, totalmente invasiva, tanto a nivel cultural como político, como económico a nivel mundial, que se está resquebrajando. Es decir, las piedras de Georgia fueron erigidas misteriosamente, y parece ser que detrás de ese R.C. Christian famoso, aparte de sí, ciertas condimentos, ciertas relaciones masónicas, estaba más que nada todo un grupo maltusiano, que eso sí que es muy peligroso, gente que quiere reducir drásticamente la población mundial, no respeta mucho la vida, a cargo de lo que era la primera dama de los Estados Unidos, la esposa de Jimmy Carter. La esposa de Jimmy Carter, que fue cada vez más probablemente, casi podemos decir con seguridad, certificarlo o por lo menos dar certeza de ello, la principal promotora. Estamos hablando de un movimiento maltusiano que incluía al presidente y fundador de la CNN, después sería de la CNN, etcétera, etcétera, Turner y otra gente, y que incluyó construir en Georgia, de donde procedían los Carter, pero habían sido, si no recuerdo mal, gobernadores de allá, antes de la presidencia de Estados Unidos, y se erigieron a través de una persona anónima,
unas grandes, unas piedras, unas guidestone, unas piedras guía gigantescas, de, no sé si eran 80 toneladas. Esas piedras guía, para entenderlo, daban una idea de lo que curiosamente estamos hablando de los 80. Es prácticamente el reflejo de la cultura woke, más que el reflejo, el inicio, ¿no? Y de lo que sería la Agenda 2030, impuesta en 2015, en 2015. Vamos a fijarnos, voy a leer rápidamente. Mantener la humanidad a menos de 500 millones de habitantes. Bueno, ¿quién son ellos para decir? En equilibrio perpetuo con la naturaleza. ¿Quién demonios dice que eso sea un equilibrio con la naturaleza? Primero, que la especie humana es imposible que esté en equilibrio con la naturaleza, porque todo ser racional, si algo ha comprobado la historia, es que por su mismo ser es imposible que tenga equilibrio con la naturaleza, está condenado al progreso, está condenado a solucionar con tecnología, técnica y adaptación los desafíos del planeta y su desarrollo, el desarrollo humano. Es imposible. Está demostrado, ni siquiera como cazarrecolectores durante más de 200.000 años el ser humano era imposible, no se equilibraba con la naturaleza, se duplicaba necesariamente cada 10.000 años. Luego, con el modelo agropecuario, cada 500 años, y luego exponencialmente en el industrial y postindustrial. Así que jamás va a haber equilibrio, eso es imposible. Pero aparte de eso, ¿quién mide, quién decide quién tiene que ser, ¿no? Otro era el equilibrio perpetuo de la naturaleza, guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Bueno, esto no quiero decir a qué se parece, a qué se parece, ¿no? Nos recuerda a algún que otro pintor austríaco, tal, de mitad de principios del primer tercio del siglo XX, no sé, o sea, control eugenésico, eso que se dice ahora pomposamente, el control eugenésico de la humanidad. Terrible. Unir a la humanidad con una nueva lengua viviente. ¿Qué carajo dice? Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. ¿Pero qué es esto? Esto, bueno, es obviamente que hay mucho iluminismo por aquí, ¿verdad? Proteger a los pueblos y naciones, ¿y qué diferencia hay? ¿Verdad? Con leyes imparciales, claro, las que ellos dicten, tribunales justos, permitir a todas las naciones, tribunales justos, claro, los que ellos indican, la cultura de la cancelación, el negacionismo, en fin, toda la dictadura que hemos estado viviendo en los últimos años cultural, traducida en leyes, en ordenamiento jurídico, ojo. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente a gracia, resolviendo las disputas externamente. En un tribunal mundial, dices el gobierno mundial, evidentemente. Evitar leyes mezquinas, claro, las que ellos decidan, que son no mezquinas, el bien y el mal lo deciden ellos, como hemos visto. Y funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Bueno, no hace falta que, sin comentarios. Valorar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito. Esto ni la masonería es capaz de ser tan cursi. Esto tan ridículo, es decir, vamos, eso seguro que no está ni en los landmarks ni en las constituciones de Anderson. Esto es puro New Age, barato, de posmarxismo, de facultad analfabete funcional, ¿no? Y por fin no ser un cáncer en la Tierra. ¿Y quién demonios ha dicho que seamos un cáncer en la Tierra? Dejarle espacio a la naturaleza y dejarle espacio a la naturaleza. Pero esto es tan ridículo, ¿no? Siempre lo he dicho muchas veces. Es como que el jefe de los ácaros de tu mesa del comedor se comunique con el jefe de los ácaros de la silla principal de tu comedor y digan, oye, a ver si no nos tenemos que reproducir tanto, que si no, lo mismo el planeta se consume, ¿no? Una cosa absolutamente ridícula y sobre todo absolutamente genocida y inhumana, de deshumanización. Evidentemente un horror maltusiano. Bueno, pues estas simpáticas piedras erigidas en el 80, todavía en la presidencia de Carter, y detrás de ellas estaba todo un grupo maltusiano como mínimo, con claras referencias de cierta cultura, bueno, bastante cateta, básica, filomasónica, porque no creo que no sea ni masónico, New Age y Dios sabe cuántas cosas, maltusiano, de gente de la élite de aquel momento, progre, Ted Turner, la primera dama de los Estados Unidos, la esposa de Jimmy Carter y otra gente
pues erigieron esas piedras que casi no eran muy conocidas, pero esas piedras que fueron voladas por los aires, o por lo menos atentadas contra ellas en 2019, en 2022. Sí, en 2022. Curiosamente, el gobernador, que era Brian Kemp, me parece que es el gobernador republicano, en cuanto vieron que estaban algo dañadas, mandó inmediatamente destruirlas. Acababa de tener un conflicto con Trump porque no le había ayudado en lo que fue la impugnación de las elecciones del 2020 y bueno, estaba dolido. Trump puso otro en las primarias del mayo del 22 y ganó Kemp, y para congraciarse otra vez con el MAGA después de eso, pues posiblemente tuvo algo que ver para que en julio, bueno, se le achacó por supuesto a Alex Jones, se le achacó a Dios, a QAnon, se le achacó a cualquiera, pero curiosamente el gobernador de Georgia, con la mínima excusa que habían puesto un petardazo y parece ser que se había estropeado un poco, puso eso como excusa para arramblar con las piedras, destruirlas completamente y barrerlas de la faz de la tierra. Esas piedras nadie ha querido, al menos con sus nombres y apellidos, nadie ha querido reconstruirlas. Nadie ha querido reconstruirlas. ¿Sí? Que eran todo una simbología, todo, como hemos dicho, unas afirmaciones que, bueno, poco tenía de nacionales, ¿no? Aquí no hablaban de Estados Unidos, estando en Georgia. No, aquí hablaban de una auténtica geopolítica civilizatoria, auténtica geopolítica civilizatoria de dirección a nivel mundial, de principios terroríficos, absolutamente maltusianos y ajenos y completamente a la realidad, ¿no? Natural más elemental. Y por cierto, totalmente afines a lo que después ha sido y es toda la Agenda 2030 y ahora 2045, erigidas en el año 80. Así que con esta comparativa, con esta analogía, o con analogía, no, con esta contraposición de lo que es esa imagen de estas últimas horas de la restauración, de inauguración, tanto por el monumento en sí, por lo que representa, como por las palabras que se han dicho, por la imagen que ha reflejado tanto de Francia como del mundo, de ese nuevo momento geopolítico y político que representa la llegada de Trump, la presencia de Trump, y con Elon Musk, además, y quien no ha estado, aquello sí que ha estado Giorgia Meloni, sí que ha estado el presidente de Polonia, no ha estado nadie, ni siquiera el ministro de Cultura español, no ha estado gran parte de la progresía, no ha estado ni siquiera el Papa, ni el Papa ha estado. Tremendo. Así que eso sí, ha dado un mensaje casi terrorífico, de que sea ejemplo de la renovación de la Iglesia. ¿De cuál renovación hablará? En fin, creo que ha sido muy interesante hacer esta comparativa, esta contraposición entre la no reconstrucción y el barrer las piedras de Georgia con lo que significaban, tanto por sí mismo como el mensaje que daba, y que daba sobre piedra, para que quedase claro las intenciones y cómo han sido barridas y nadie se preocupa ni quiere reconstruirlas, como la reconstrucción contra todo lo políticamente correcto que ha sido la reconstrucción de la Catedral de París, y con la mención, para variar, ya era hora, por parte de Macron, de la civilización cristiana de Francia como nación de Occidente, y con todas las personas que se ha reflejado ahí, esa tremenda imagen que casi empieza a iluminar esa nueva era que está a punto de hacer hundir definitivamente a la hegemonía cultural, relativista, socialdemócrata, antioccidental. Así que con estas imágenes y con este análisis nos despedimos. Eso sí, en las próximas horas también tendremos la píldora geopolítica de la semana. Un abrazo, criaturas analíticas.